Buenos días, tutor. Mi nombre es William Alejandro Cárdenas Gavidia. Bueno, a continuación voy a sustentar el cuadro 3 que se denomina Aplicación de conceptos de la guía de aprendizaje número 2, que tiene como tema central la teoría conductista o conductual. Bueno, dentro del cuadro teníamos tres componentes, que el primero era la presentación de la situación, el segundo era la estrategia de aprendizaje y el tercero la evaluación de resultados de aprendizaje. Bueno, en esta parte tendríamos que, con base en los contenidos de la unidad uno, crear una situación, una problemática dentro de un colegio con base en los temas consultados dentro de la unidad uno sobre la teoría conductista. Entonces, presentación del problema sería el primer ítem que tendríamos, que dice así: el estudiante que se le dificulta realizar análisis de textos argumentativos y expositivos, con lo cual ha bajado su rendimiento en materias como castellano, lectura crítica y filosofía, que pues son materias que exigen un alto grado de análisis de textos, de comprensión y formulación de textos argumentativos y expositivos, con lo cual procedemos a lo que vendría siendo la segunda parte, que es estrategias de aprendizaje. Y dentro de las estrategias de aprendizaje, entonces encontramos que luego de focalizar al estudiante para ver qué podría causar esta situación, se encontró que el estudiante se le dificulta concentrarse en las lecturas por más de 10 minutos, ¿vale? Posteriormente se creó un plan de mejoramiento quedando de la siguiente manera. Lo primero que hicimos fue organizar una meta para que el estudiante pudiera mejorar en esas asignaturas que tenía pendientes. Y la meta sería lograr que el estudiante se concentre leyendo textos extensos y complejos de entender. Para poder conseguir esta meta tendríamos que plantearnos submetas, que son las siguientes. Eh, bueno, tenemos que para lograr la meta se investigaron los temas de interés del estudiante, que eran deportes. Con base en ello se empezaron a realizar las actividades. Entonces, ya teniendo una vez los temas de interés del estudiante, que esto ya lo vamos a ver más adelante para qué se utilizó, procedimos ahí sí al desarrollo de las actividades. Entonces, como primera actividad y en base a sus intereses, se le propuso al estudiante crear un texto expositivo sobre qué son las barras bravas. El estudiante presentó el trabajo en óptimas condiciones. Las fuentes consultadas por parte del estudiante fueron videos explicativos. Como podemos ver en esta primera actividad, él no utilizó textos como tal, sino que utilizó otro recurso que serían videos explicativos, por lo cual corrobora la primera parte, que era que el estudiante se le dificultaba concentrarse en lecturas por más de 10 minutos. Entonces, la siguiente actividad que se propuso fue, se presentó al estudiante un texto argumentativo de una página donde tenía que encontrar la tesis del autor. El tema central del texto fue cómo afectan las barras bravas al deporte, que pues esto se enlaza con el tema de interés de él, que son los deportes. Y pues al ser un texto argumentativo de una página, pues es fácil de entender. Como segunda actividad se presentó al estudiante un texto argumentativo de una página donde tenía que encontrar la tesis del autor. El tema central del texto fue cómo afectan las barras bravas al deporte. Posteriormente se seleccionó un texto de 2 hojas donde se le pedía al estudiante identificar la tesis central del texto y formular una conclusión con base en la lectura. O sea que aquí ya tendríamos un primer avance que sería, bueno, un segundo avance de hecho. El primer avance sería que el estudiante ya en este punto debería identificar qué es una tesis del autor y, y hasta ahí. Ya aquí en la tercera actividad se le propone encontrar, además de la tesis del autor, formular unas conclusiones con base en la lectura. Y pues, como podemos observar aquí, ya tenemos un texto mucho más amplio, mucho más largo, con lo cual estamos fomentando en el estudiante cada vez más el hábito de la lectura. ¿Vale? Entonces dice, posteriormente se seleccionó una lectura de 4 hojas donde se le pedía al estudiante, además de hallar la tesis central y formular las conclusiones, mencionar los argumentos utilizados por el autor y si citó algún autor dentro de dichos argumentos. Entonces, como podemos ver, aquí ya tenemos un texto mucho más amplio, más complejo de entender, eh, y además de hallar la tesis central del autor, que fue lo que se le pidió en la primera actividad bueno, en la segunda actividad, de hecho. eh,
además de hallar la tesis central del autor, formular las conclusiones que fue lo que se le pidió en la actividad anterior y además de eso mencionar los argumentos utilizados por el autor y si el autor dentro de esos argumentos citó a otros autores. ¿Vale? Posteriormente se le pidió al estudiante como actividad final realizar un texto argumentativo de autoría propia, manejando los términos anteriormente mencionados con temática libre, citando mínimo dos autores en los argumentos. Bueno, entonces aquí pues ya se le subió la dificultad porque tiene que crear un texto de autoría propia, manejando los términos anteriormente mencionados, que para este punto, pues el estudiante ya debe haberse familiarizado con los términos que serían la tesis central del texto, las conclusiones y los argumentos. Pues es con temática libre para fomentar en el estudiante su tema de interés o el tema de interés que él seleccione y pues citar mínimo dos autores en los argumentos, que sería como para incitar al estudiante que investigue textos escritos de otros autores y para poder ampliar la información dentro del texto que se le pidió. Para el desarrollo de estas actividades de refuerzo se contó con compañía del docente para resolver dudas y realizar correcciones al trabajo del estudiante. Por último, para finalizar, tenemos evaluación de aprendizaje, que sería la tercera parte que se nos pidió. Al desarrollar esta actividad con temas de intereses del estudiante, fue el deporte, recordemos que fue el deporte. Al desarrollar esta actividad con temas de interés del estudiante, recordemos que fue el deporte, el tema de interés del estudiante, se fomentó el interés por investigar más sobre temas relacionados y fomentar su capacidad crítica y analítica al desarrollar una problemática existente en los deportes como lo son las barras bravas, que recordemos que fue la primera actividad que se le propuso al estudiante. Al trabajar textos cortos y cada vez subir a la exigencia, se fomentó en el estudiante una rutina, que fue lo que hicimos al seleccionarle al estudiante un texto de una página, luego de 2 hojas, luego de 4 hojas, y ya por último, pues que el estudiante desarrollara un texto argumentativo de autoría propia. Esto lo que desarrolló el estudiante fue crear una rutina de estudio y de lectura. Por otra parte, al tratar conceptos como la tesis central de un texto, argumentos y realizar una conclusión, el estudiante se fue familiarizando con estos conceptos, lo que le ayudó a realizar su trabajo final. Que recordemos que su trabajo final fue realizar un texto argumentativo de autoría propia. Por último, al brindar al estudiante retroalimentación oportuna, espacios para corrección y resultados positivos en sus notas a raíz del desarrollo de las actividades, se fomentó un estímulo que resultó en una mejoría en las tres asignaturas.